Muy buenos días para todos. Les damos la bienvenida a este espacio pedagógico de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. Mi nombre es Juan David Herrera Romero, hago parte de la Coordinación de Control Extensivo de Obligaciones. Inicialmente queremos agradecerle hoy a todos y cada uno de los contribuyentes que nos acompañan en este espacio que está realmente diseñado para poder brindarle una información clara, práctica que le ayuda a comprender algunos riesgos de no trasladar a tiempo el IVA, las retenciones en la fuente o el impuesto nacional al consumo y de igual manera las alternativas para regularizar esta situación. Básicamente nuestro objetivo el día de hoy al finalizar es que usted pueda contar con unas herramientas concretas para actuar a tiempo, proteger su patrimonio y evitar procesos sancionatorios o penales. Inicialmente vamos a dar un espacio breve para que más usuarios, más contribuyentes se conecten. Mientras tanto, les queremos recordar que este espacio es de carácter totalmente informativo, no reemplaza los canales oficiales de atención de la DIAN y de igual manera los invitamos a realizar el registro de su asistencia a este webinar. Por favor, diligencia el formulario que se encuentra publicado en el enlace del chat de esta reunión o también tiene la posibilidad de con su dispositivo móvil escanear el código QR que está apareciendo en pantalla. Este registro nos permitirá certificar la participación a este evento y mantenerlos informados sobre futuras capacitaciones y novedades que sean realizadas por parte de la DIAN. Entonces vamos a dar unos minutos y ya volvemos. Nuevamente, muy buenos días para todos. Queremos darles la bienvenida a este espacio pedagógico propiciado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. Mi nombre es Juan David Herrera Romero, hago parte de la Coordinación de Control Extensivo de Obligaciones de la DIAN. Agradecemos a todos y cada uno de los contribuyentes que el día de hoy nos brindaron un espacio, un tiempo para poder aprovechar este espacio que realmente está diseñado para brindarle una información clara, una información práctica que le va a ayudar a comprender los riesgos de no trasladar a tiempo el IVA, las retenciones en la fuente o el impuesto nacional de consumo, así como las alternativas para regularizar su situación.
Nuestro objetivo, como lo mencioné, es que al finalizar de este evento, de este espacio, usted cuente con las herramientas suficientes, concretas, para poder actuar a tiempo, para poder usted proteger su patrimonio y evitar procesos sancionatorios o penales por parte de la DIAN. Les recordamos nuevamente, señor contribuyente que acabó de unirse a la reunión, que este espacio es de carácter informativo. De igual manera, no reemplaza los canales oficiales de atención de la DIAN. Asimismo, señor contribuyente, los invitamos a todos y cada uno a realizar el registro de su asistencia a este espacio, a este webinar. Por favor, diligenciar el formulario que se encuentra, recuerde, se encuentra publicado en el chat de esta reunión, o también a través de su dispositivo móvil usted puede escanear el código QR que se está mostrando en pantalla y que se va pues, ir reflejando a lo largo del evento. Este registro nos va a permitir certificar su participación a este espacio, a este evento, y de igual manera mantenerlos informados sobre futuras capacitaciones y novedades. Antes de iniciar, nos parece importante hablar respecto al tema de tratamiento de datos. Respecto pues al tratamiento, le informamos que la DIAN en calidad de responsable hará tratamiento de sus datos personales recopilados en este evento, tanto física como digitalmente, mediante fotografías y o videograbaciones para fines de ejercer las actividades propias de las funciones de la entidad, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias, y para desarrollo y publicidad del webinar, que fue organizado por parte de la subdirección de control extensivo de obligaciones. Usted tiene derecho a conocer, actualizar, rectificar, suprimir sus datos personales, así como el de revocar la autorización del tratamiento acorde con la política de tratamiento de datos personales publicada en www.dian.gov.co, donde se encuentra toda la información relevante en la materia y los datos de contacto de la DIAN. Por lo anterior, señor contribuyente, si usted permanece en este evento de manera presencial o virtual, usted está autorizando a la DIAN para tratar sus datos personales según lo estipulado en la ley 1581 de 2012. Bueno, el día de hoy nos acompañan dos expertos de la Subdirección de Cobranzas y Control Extensivo de la DIAN, quienes nos guiarán en el webinar denominado Evite consecuencias penales por no pagar sus impuestos tributarios en mora. Nuestra primera conferencista es la funcionaria Angie Caterine Amaya Rodríguez. Ella es contadora pública de la Universidad Nacional de Colombia y es especialista en gestión pública de la Escuela Superior de Administración Pública. Nuestra presentadora cuenta con más de 13 años de experiencia en el ámbito tributario, desempeñándose en la división de cobranzas de la Dirección Seccional de Impuestos de la Ciudad de Bogotá. Actualmente es parte de la coordinación de cobranzas de la DIAN, liderando procesos estratégicos en temas de recuperación de cartera y control extensivo. Adicionalmente, fue docente auxiliar en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional. Su trayectoria combina un sólido conocimiento técnico con una visión pedagógica para explicar temas complejos de forma muy clara y muy práctica. También el día de hoy nos acompaña el funcionario Germán Ricardo Jiménez. Es un abogado especialista en mercado de capitales financiero y de valores, con una trayectoria de más de 20 años en la DIAN. Ha dedicado los últimos 8 años a la formación de profesionales como docente de la Escuela de Impuestos. Su experiencia combina un profundo conocimiento técnico con una vocación por compartir y transferir saberes que fortalecen la gestión tributaria de nuestro país. Ellos nos explicarán qué impuestos pueden generar consecuencias penales, qué significa la apropiación de tributos, la diferencia entre cobro coactivo y denuncia penal y en qué consiste el proceso de cobro y sus diferentes fases. Pero sobre todo es cómo prevenir llegar a estas instancias judiciales. Durante la presentación, señor contribuyente, lo invitamos a dejar sus preguntas relacionadas pues, con el tema principal del webinar en el chat. Otro equipo de expertos de la Subdirección de Cobranza y de Control Extensivo van a estar a cargo de dar respuesta a todas y cada una de sus inquietudes. Al final tendremos un espacio para poder resolver en el aire las inquietudes más frecuentes. Es importante también que tengan en cuenta, señor contribuyente, que la grabación de esta charla estará disponible después del evento en el canal de YouTube de la DIAN, para que de pronto los contribuyentes que deseen compartirla o repasar un poco más sobre el tema a exponer. Bueno, sin más preámbulos, le voy a ceder la palabra a nuestra primera conferencista, la funcionaria Angie Caterina Maya. Angie, muy buenos días.
Juan David, buenos días a todos los asistentes que nos acompañan el día de hoy en esta sesión, que como lo mencionaba nuestro compañero, es una sesión pedagógica para transmitirles una información de manera más clara y sencilla sobre cómo evitar consecuencias penales por no pagar sus impuestos en mora. Entonces vamos a ver cuáles son esos impuestos que tienen esa connotación penal, qué debemos hacer para evitar esa situación, en qué momento se configura, y otro tipo de situaciones que ustedes deben tener presentes como contribuyentes eh, para que no se materialice esta situación. Entonces, lo primero y lo más importante, ¿qué impuestos generan consecuencias penales si no se pagan? Es importante mencionar y tener en cuenta que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales es una entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público encargada de administrar los impuestos nacionales. Entonces, todos aquellos impuestos que hacen parte de la sostenibilidad fiscal del Estado colombiano, que van a ir al presupuesto general de la Nación, son administrados por la DIAN. Entonces, por eso la importancia de que nosotros cumplamos con nuestras obligaciones en materia tributaria como ciudadanos colombianos, tal y como lo establece la Constitución Política de Colombia. Hay ciertos impuestos, perdón, que generan algunas consecuencias penales si no se pagan dentro de los plazos establecidos. ¿Cuáles son esos impuestos? El impuesto sobre las ventas, el impuesto al consumo y la retención en la fuente. Si bien la retención en la fuente no es un impuesto, sí es una obligación que tienen los agentes retenedores de hacer unas consignaciones dentro de unos plazos establecidos, y pues si no se realiza, se generan este tipo de consecuencias. Importante también mencionar que estos impuestos, sobre todo el impuesto sobre las ventas y el impuesto al consumo, son impuestos indirectos, lo que quiere decir que hay un consumidor o hay un intermediario o un tercero que está en medio de una transacción o de una operación, ya sea una venta de bien, una prestación de servicios, que paga esa operación y que está pagando indirectamente ese impuesto. A diferencia de los impuestos directos, por ejemplo, el impuesto de renta o el impuesto al patrimonio, que en estos casos son el contribuyente como sujeto pasivo, realiza el cálculo de su impuesto en el momento en que se realiza el hecho generador y de acuerdo con unas tarifas presentan unos plazos, unas declaraciones. A diferencia de esos impuestos directos, estos impuestos indirectos tienen un tercero involucrado. Entonces, en primera medida, el impuesto sobre las ventas es un impuesto nacional, es un impuesto indirecto y es el impuesto al valor agregado. Y IVA es el impuesto al valor agregado. Entonces, cada vez que dentro de una cadena de producción tenemos una transformación de un bien, entonces le estamos agregando ese valor, entonces ahí es donde se genera ese impuesto. El hecho generador de este impuesto sobre las ventas está presente en la comercialización de la mayoría de los bienes, en la prestación de servicios, en la circulación de juegos de suerte y azar, entre otros hechos generadores que materializan o que generan este impuesto. Se cobra en casi todas las transacciones que realizamos. Entonces, cada vez que nosotros compramos un bien o pagamos un servicio, como ciudadanos pagamos un IVA y está incluido en el precio. Entonces, todas aquellas personas jurídicas o personas naturales que sean responsables de IVA y que están obligadas a facturar deben incluir dentro de su precio de venta el valor del IVA que se lo cobran al usuario final, que es quien finalmente cancela el impuesto. Entonces, el impuesto sobre las ventas, por ejemplo, no está a cargo directamente de quien está comercializando el bien, no lo asume directamente esa persona jurídica, sino es la persona usuario final de ese bien o de ese servicio quien cancela ese impuesto porque viene incluido en el precio. Entonces, importante, si estamos obligados a ser responsables del impuesto sobre las ventas, realizar el tema de la facturación electrónica y
facturar el IVA correspondiente a la transacción. Entonces, hay diferentes tarifas de este impuesto. Hay bienes grabados a la tarifa del 5%, hay la tarifa general es del 19%, hay unos bienes que están con una tarifa del 0%, que son los bienes exentos, pero que estos tienen un manejo diferencial para el tema de la devolución del IVA, y hay unos bienes que se encuentran excluidos de este impuesto, y pues el IVA que se paga en algún momento de la cadena de producción pues es un mayor valor del bien o servicio, pues porque si no podemos facturar IVA no podemos descontarlo de ninguna declaración. ¿Quién lo paga? Entonces, lo paga, como les comentaba, el consumidor final, la persona que compra ese bien o ese servicio. No lo paga la persona que está prestando ese servicio, lo paga es el usuario final. Lo que está haciendo ese prestador del servicio es recaudar ese impuesto y lo tiene que cancelar dentro de los plazos establecidos y presentar una declaración. Lo reciba finalmente la DIAN, que es la entidad encargada de administrar este tipo de impuestos, de este impuesto nacional, y pues acá viene como la primera alerta. No es el dinero de la empresa que está comercializando el bien, entonces es importante cancelarlo dentro de los plazos establecidos. Otro de los impuestos que generan estas consecuencias penales es el impuesto al consumo. Al igual que el impuesto al valor agregado, es un impuesto nacional y es un impuesto que se paga al consumir ciertos bienes, o pues en este caso es para el caso de los restaurantes, comidas y licores en bares. Entonces, cada vez que vamos nosotros a un restaurante o un bar como un ciudadano normal, pagamos un impuesto al consumo. Entonces, igual que con el IVA, nosotros como prestadores del servicio no asumimos ese impuesto si no se lo cobramos al usuario final y se lo incluimos dentro del precio. Si lo hacemos de esta manera en la factura, debemos discriminar el impuesto al consumo cobrado, al igual que el IVA se debe discriminar dentro de la factura. ¿Quién paga este impuesto al consumo? La persona que consume, la persona que compra en el restaurante o que hace el consumo en el bar, lo recauda el prestador del servicio y lo recibe la DIAN, que es quien administra los impuestos del Estado. El tercer, este no es un impuesto, como les comentaba inicialmente, pero esta es la tercera situación que puede tener consecuencias penales si no se cancela dentro de los plazos establecidos, y es el tema de la retención en la fuente. Como les comentaba, este no es un impuesto, sino es un mecanismo de recaudo anticipado de los impuestos. ¿De qué impuesto? Por ejemplo, del impuesto de renta, del impuesto sobre las ventas. Entonces, para que el Estado colombiano pueda tener mayor liquidez para poder desarrollar todos los programas de inversión, todas sus políticas sociales, todos los programas de salud y educación, culturales y deportivos que ofrece a todos los ciudadanos colombianos y pues a los que todos tenemos derecho a recibir. Entonces necesita liquidez para poder desarrollar ese tipo de programas. Entonces, en el caso del impuesto de renta, donde su periodicidad es anual, tendría que esperar un año para recibir todos los recursos o los ingresos producto de este impuesto. Sin embargo, pues el Estado no puede esperar un año a que se materialice esta situación. Entonces, hay un mecanismo de recaudo anticipado que es la retención en la fuente. Entonces, la retención en la fuente, aquellos agentes de retención, los que están obligados a practicar la retención, cada vez que compran un bien o un servicio, tienen que tomar parte del pago que le van a hacer al vendedor y retenerle un porcentaje que le va a transferir al Estado colombiano a través de la DIAN de manera mensual.
Entonces, para el caso de la renta, es una retención en la fuente porque grava los ingresos. Entonces, para el caso, por ejemplo, del impuesto de renta, cuando el vendedor de un bien o cuando alguien presta un servicio son sus ingresos y en algún momento él tendrá que declarar esos ingresos del impuesto de renta todos los años. La persona que realiza el pago de ese servicio o de ese bien va a realizar una retención de un porcentaje que se establece en la ley para que mensualmente y paulatinamente el Estado pueda ir recibiendo los ingresos producto del impuesto de renta. El otro mecanismo o la otra retención en la fuente que se puede presentar es la del impuesto sobre las ventas. Entonces también en el mismo caso y en el mismo sentido, para poder tener mayor liquidez, se adelanta parte del impuesto que se debe declarar. Este impuesto es de periodicidad bimestral o cuatrimestral de acuerdo con las condiciones específicas de cada contribuyente. Entonces, ¿quién realiza esta retención en la fuente? La persona o empresa que realiza un pago. Entonces, antes de recibir el pago, se descuenta un porcentaje al beneficiario. Las tarifas están establecidas en la ley, se pueden consultar en el estatuto tributario y tienen unas bases mínimas para poder hacer la retención en la fuente que más adelante vamos a comentar rápidamente. Tuvieron algunas modificaciones con la entrada en vigencia del decreto 572 del 28 de mayo de este año 2025 y empezaron a aplicarse a partir del 1 de junio de este año. Entonces, las obligaciones de esos agentes de retención se deben entregar dentro de los plazos establecidos a la DIAN, porque en algún momento esa persona a la que le descontaron ese porcentaje de su pago va a declarar su impuesto y va a decir, a mí ya me descontaron, yo ya tengo un anticipo, entonces va a cancelar menos impuesto del que debería pagar. Entonces, es muy importante practicar la retención y cancelarla dentro de los plazos establecidos para no generar perjuicios si más adelante esa persona va a solicitar una devolución de un saldo a favor, si se le presentó, porque los recursos no estarían dentro de las arcas del Estado. ¿Por qué se realiza el tema de la retención en la fuente? Como les comentaba, para proporcionar liquidez al Estado colombiano, para garantizar el pago de los impuestos, busca facilitar el recaudo y evitar la evasión de los impuestos. Algo que también es muy importante mencionar en el tema de la retención en la fuente, era lo que les comentaba del decreto 572, que fue una medida del gobierno nacional que ajusta las reglas de retención en la fuente con 4 objetivos principales. El primero de ellos es combatir la evasión tributaria en sectores con alta informalidad o evasión sistémica. Entonces se hicieron algunos estudios en donde se logró evidenciar que habían ciertas actividades de unos sectores económicos específicos donde su impuesto de renta a cargo era muchísimo mayor que las retenciones en la fuente que le practicaban. Entonces, concluyeron que la tarifa de retención en la fuente que les estaban practicando a esas actividades económicas estaba muy por debajo de los ingresos que estaban recibiendo y realizaron un ajuste. Esto se buscó o se hizo para mejorar la equidad y neutralidad tributaria, equiparando condiciones entre contribuyentes que tienen actividades económicas similares. Para eso, entonces, realizaron esta modificación para cerrar esa brecha entre el impuesto de renta a cargo y las retenciones en la fuente que se hacen en actividades económicas similares, permitiendo una mayor claridad y previsibilidad en el pago del impuesto de renta y reducir el impacto de la liquidación del anticipo en las declaraciones de renta que se presentarán el próximo año. Entonces, este decreto entró en vigencia, como les comentaba, el 1 de junio de este año. Se realizaron modificaciones
a las bases mínimas de retención y hay un nuevo esquema de autorretenciones que pasa de 7 a 10 tarifas y hay algunos ajustes en algunas tarifas. Entonces, por ejemplo, en el caso de la reducción de las bases mínimas de retención, entonces si nosotros como personas naturales íbamos a prestar un servicio a una persona jurídica, yo me dedicaba a la jardinería, iba a un conjunto residencial, prestaba mis servicios, cuando me iban a cancelar, si ese servicio no superaba las 4 VTs, que son cerca de 199.000 pesos, no me practicaban retención en la fuente. El conjunto simplemente me cancelaba los 190.000 pesos y yo había cobrado menos de las 4 VTs, me los cancelaba sin realizar ningún tipo de retención. Sin embargo, a partir de la entrada en vigencia de este decreto, esa base cambia de 4 VTs a 2 VTs, entonces pasa de 199.000 la base mínima a 100.000 pesos. Entonces, para el caso como les acabo de comentar, si el contribuyente, o perdón, si el prestador del servicio cobraba 190.000 por el servicio que estaba prestando, valga la redundancia, en este momento ya se configura una de las condiciones para practicar la retención en la fuente porque la base cambió y se ajustó y ahora es menor a la que existía antes. Otro cambio de las bases mínimas de retenciones para la comercialización de productos agrícolas sin procesar pasó de 92 a 70 VT, que esto es más o menos de 4.582.000 a 3.486.000 cuando se comercializan este tipo de bienes con un monto de 3.486.000 en adelante se practica retención en la fuente. Para el tema de otros ingresos tributarios en general que no están relacionados dentro de la ley específicamente con una base mínima de retención, pasó de 27 VTs a 10 VTs, que son más o menos de 1.435.000 a 1.386.000 pesos. Hay un nuevo esquema de autorretenciones, como les comentaba, pasa de 7 a 10 tarifas, hay unos ajustes sectoriales, entonces como les comentaba inicialmente, en este decreto se hizo un estudio para identificar cuáles eran las actividades económicas donde el impuesto a cargo, el impuesto de renta a cargo era significativamente mayor a las retenciones en la fuente que se le practicaban habitualmente. Entonces, por ejemplo, para las actividades agropecuarias, como por ejemplo cereales, café o azúcar, la tarifa de retención en la fuente pasó de 0.55% a 1.2%. Las actividades relacionadas con la minería, como la extracción del gas natural o del oro, cambió del 1.8 al 4.5%, y el transporte intermunicipal de pasajeros, construcción, inmobiliarias, educación, diferentes niveles de actividades económicas pudieron pasar del 1.1 al 3.5%. Estos fueron los principales cambios que se presentaron en el tema de la retención en la fuente con la entrada en vigencia de este decreto a partir del 1 de junio de este año. Entonces, continuando y para redondear todo lo que hemos visto, entonces, ¿por qué hay consecuencias de no pagar estos tributos o por qué hay consecuencias penales? Entonces, recordemos que hay obligaciones formales y sustanciales en materia tributaria. La obligación sustancial, como la elemental que tenemos dentro de toda esta relación tributaria jurídico con el Estado, es pagar el impuesto dentro de los plazos establecidos. Esa es la principal obligación sustancial, pagar los impuestos dentro de los plazos establecidos. Y hay unas obligaciones formales que nos dan como unas reglas de orden, como cumplir con ciertos requisitos y ciertos trámites. Esas obligaciones formales son, por ejemplo, inscribirse en el RUT, expedir y entregar la factura de venta, llevar contabilidad, presentar las declaraciones de impuestos en los plazos establecidos y reportar información exógena. Entonces, ¿qué pasa en el momento en que nosotros incumplimos alguna de estas obligaciones, sobre todo la obligación sustancial de pagar el impuesto? Estamos afectando la sostenibilidad fiscal del Estado colombiano. Inicialmente,
el Estado no tendría los recursos que presupuesta para poder desarrollar todos sus planes y sus programas, poder llevar a cabo, por ejemplo, lo que está contemplado en el Plan Nacional de Desarrollo. Adicionalmente, también se ven afectadas las solicitudes de compensación y devoluciones. Si bien es cierto, la entidad o el Estado a través de la entidad responde a ese tipo de solicitudes, si no se cancela la retención en la fuente relacionada con un descuento que se le hizo a un beneficiario de un pago, y ese beneficiario tiene un saldo a favor y solicita la devolución de ese saldo o la compensación del mismo, estamos tomando los recursos de todos para poder pagarle a ese tercero su solicitud de devolución. También es importante tener presente que hay contribuyentes que no son obligados a declarar renta, que no son declarantes de renta porque no cumplen con los topes establecidos. Entonces, en el caso en que le practiquen retención en la fuente, estaríamos tomando ese impuesto, entre comillas, que está contribuyendo con el Estado mediante la retención en la fuente, y estaríamos apropiándonos de los recursos. Entonces, hasta este punto, entonces les doy como una introducción muy general a cuáles son los impuestos que me generan algunas consecuencias penales. Le voy a dar paso a Juan David para que continuemos con la presentación. Muchas gracias. Agradecemos a la funcionaria Angie Caterina Maya por suministrar tan valiosa información. Igual sin más espera, ahora vamos a darle la palabra a nuestro segundo conferencista, el funcionario Germán Ricardo Jiménez. Muy buenos días, Germán. Buenos días a todos los participantes. Un saludo muy especial. Desde la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales les damos esa cordial bienvenida a estos espacios de conocimiento, estos espacios de información que son muy enriquecedores tanto para la administración como para los administrados. La idea, pues, básicamente para nosotros es compartir esa serie de inquietudes que día a día, pues, van suscitando en el desarrollo de las relaciones económicas de cada uno de nuestros contribuyentes y en un aspecto muy fundamental que es lo que tiene que ver con el ambiente penal. Sí, es una situación que de todos modos el mismo legislador es el que establece las condiciones y las reglas generales de juego, las cuales pues tanto la administración por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales tiene que estar pues sometida al cumplimiento de las mismas. Es claro que la connotación penal, como ya lo hablábamos en la primera parte de la charla, tiene un origen básicamente normativo y no es una situación ajena a la DIAN. Es una situación en la cual efectivamente el legislador dispone cierto tipo de cumplimiento de obligaciones, de deberes, como ya veíamos los dos en materia tributaria, un deber formal que es el cumplimiento de cierto tipo de situaciones que le impone la ley a los contribuyentes, presentar sus declaraciones, efectuar las correcciones de las mismas, presentar información, actualizar el RUT y otras que básicamente están pues desde el plano del cumplimiento en el pago de las obligaciones. Ese es el cumplimiento del deber sustancial. En este orden de ideas existen dos vertientes muy importantes al interior de la administración tributaria. En el caso, y digamos que como una introducción a esta parte de la charla, el cumplimiento de los deberes formales está a cargo, en virtud de las facultades de fiscalización otorgadas a la entidad, por las divisiones de fiscalización de cada una de las direcciones seccionales, y ellas son las encargadas de hacer esa verificación del cumplimiento de los requisitos mínimos y el cumplimiento de esos deberes formales. Producto de eso, básicamente la administración puede proferir actuaciones administrativas, llamados actos administrativos o resoluciones en las cuales pues se pueden imponer sanciones en el momento en el cual se determine que existe una desviación en el pues correcto proceder o en el momento en que efectivamente yo tenga alguna inconsistencia en mis declaraciones. Eso es frente al cumplimiento de los deberes formales. El cumplimiento de los deberes sustanciales, que es lo que tiene que ver con el pago, está asociado básicamente a
a otra área de la entidad que básicamente es la que tiene que ver con el cobro, ¿sí? Nosotros desde el punto de vista de cobranzas podemos estar adelantando toda la gestión de cobro necesaria respecto de aquellas obligaciones que contengan obligaciones claras, expresas y exigibles y que son consideradas títulos ejecutivos de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario. En ese orden de ideas, lo que nosotros vamos a desarrollar en esta segunda parte de la charla es esa connotación y esa revelación de esos hechos económicos, y me parece muy importante darle una connotación muy clara de lo que efectivamente es una declaración. Desde el punto de vista tributario, esa declaración que se presenta ante la DIAN en cumplimiento de ese deber formal equivale a esa revelación de los hechos económicos. Ya lo expresaba con mucha claridad Angie en la parte de lo que tiene que ver cómo le traslado esa información al fisco. Cómo revelo esa información ante la DIAN a través de los canales electrónicos y lo más importante, cómo voy a hacer la transferencia de esos recursos. Importante la claridad que se dio sobre el punto de que son recursos que provienen de terceros. No son recursos provenientes, a pesar de que se pueda llegar a confundir que son producto del objeto y del ejercicio de ese objeto social, son recursos que provienen de terceros. Esa tercerización es lo que efectivamente llega a garantizar la sostenibilidad del Estado y el cumplimiento con, digamos, las finanzas públicas. Ahora bien, frente a una situación particular de desviaciones, que era lo que estábamos hablando nosotros, existe una connotación de orden penal. Lo hablábamos para 3 tipos de impuestos y básicamente esas son las reglas generales del juego. La transparencia siempre va a estar, digamos, de presente en las actuaciones de la DIAN. Siempre nosotros vamos a estar de cara en nuestros procesos cumpliendo y honrando 2 principios constitucionales, el debido proceso y el derecho de defensa. Ese debido proceso básicamente está lleno de muchas garantías en favor tanto de la administración como del administrado, ¿sí? Y el derecho de defensa, que es básicamente el derecho de contradicción, es el que le asiste al administrado para controvertir las decisiones o las posiciones que asume la administración. Entonces, esos son los 2 pilares fundamentales y las reglas fundamentales de juego que básicamente rigen pues, a una sociedad. Ahora bien, frente a ese impacto que tienen, como lo decíamos en la primera charla, el tipo penal, que lo ubicamos en el artículo 402 desde el punto de vista tributario, es importante destacar que este artículo, que es el artículo 402, tiene un desarrollo penal que recae sobre las personas naturales. Por principio, las infracciones penales y las sanciones penales están en cabeza de las personas naturales. Eventualmente el legislador puede dar un tratamiento diferente y una connotación previamente establecida en la ley donde las personas jurídicas puedan responder en materia penal. Entonces nos vamos a centrar en ese tipo digamos, de tipos penales que tiene el artículo 402, ¿sí? Como tal, pues estamos hablando de 3 impuestos fundamentales para nosotros. Uno, pues básicamente de recaudo anticipado, que era la retención en la fuente, el impuesto a las ventas y el impuesto al consumo. Entonces, ya como vimos con claridad, son recursos que vienen de terceros. Son recursos que efectivamente no hacen parte, por así decirlo, de flujo de caja de la compañía. Y es algo que de pronto nosotros sí quisiéramos como dejar claro esto. Es una situación de pronto desde el punto de vista administrativo complejo de, digamos, atender estos 2 frentes. Una situación del giro ordinario del negocio y otra es lo que tiene que ver con ese recaudo anticipado por estas vías a través de ese impuesto al IVA, consumo y lo que es el recaudo anticipado con retención. Ahora bien, frente a eso, ¿por qué considera el mismo legislador que esto tiene unas connotaciones penales? Por la gran importancia que estamos dando en este momento es que son recursos que dependen de terceros. Son recursos que básicamente tienen que ser trasladados al fisco, tienen que ser trasladados a las cuentas del Tesoro Nacional, pues para buscar la sostenibilidad y colaborar con ese fin y propósito de la sostenibilidad fiscal del Estado colombiano. Bien. Frente a esto, digamos, ha tenido un desarrollo normativo bastante importante.
Y eso es bueno de pronto conocer la historia en lo que tiene que ver con la evolución de lo que es hoy conocido como el tipo penal de omisión de agente retenedor, pues básicamente se volvió un tipo penal autónomo. Antes estaba dándosele un tratamiento como un peculado. Digamos, el peculado es la apreciación o quedarse para sí de los recursos públicos. En su momento, pues digamos, se presentaban algunas inquietudes y algunas disertaciones porque pues esto como tal no tenía muy bien definida la connotación y como la definición de un recurso público, a pesar de que en realidad pues era para las arcas del Estado, mirando su finalidad. En ese sentido, el legislador pues básicamente a partir del año 2000 pues empezó a hacer modificaciones de tipo normativo, dejándolo como hoy en día lo conocemos, básicamente como un tipo penal autónomo, en el cual pues básicamente señalan cierto tipo de condiciones en las cuales el hecho de transgredirlos pues conlleva a una sanción, conlleva a una infracción. La última modificación que tal vez tuvo este artículo fue en el año 2016, en el cual pues también se incorporó dentro de las conductas que podían establecer una posible infracción al ámbito penal, el impuesto al consumo. Entonces, ya digamos que en ese orden de ideas, el mismo legislador lo que hace es establecer esas reglas de juego. En el caso de la DIAN, pues lo que nosotros estamos, ¿no?, es acogiendo esas reglas de juego en virtud de esa transparencia con la administración, pues dándole cumplimiento a lo que dice la norma. No es algo que de pronto sea como capricho de la DIAN y que efectivamente como entidad pues podamos tener una apreciación distinta a lo que está básicamente establecido en la norma. En ese orden de ideas, cuando mirábamos el tema del desarrollo del artículo 402 del Código Penal, pues sabemos que esos recursos son de terceros y como tal hay una canalización a través de los sistemas informáticos a través de esa presentación de las declaraciones. Entonces, esos dineros de terceros, si nosotros miramos ese gran cuestionamiento que podemos hacer frente a qué significa la apropiación de los recursos, podemos básicamente poder concluir que en esencia se refiere a la apropiación indebida de los recursos públicos por parte de los agentes retenedores o recaudadores que no cumplan con el deber de entregarlos a las autoridades tributarias. En un primer escenario de esa lectura y de ese análisis del artículo 402, que pues digamos, los invito a ustedes para que efectivamente con sus equipos contables o con eh, sus jurídicos hagan ese análisis de este decreto, de este artículo, porque cómodamente señala cuáles son las situaciones que son penadas por la ley. ¿Sí? Aquí lo que nosotros digamos que resumimos es como esa indebida apropiación de los recursos porque se entiende desde el punto de vista positivo que mi deber como contribuyente es recibirlos y trasladarlos. Puede ser que efectivamente cómo se da ese traslado. Ese traslado pues básicamente nos lleva a esa charla o a esa parte de la charla donde hablábamos de el cumplimiento de los deberes formales. La extinción de la obligación y la satisfacción de la obligación está dada es en el pago y en el traslado de los recursos. ¿Y de qué tipo de recursos? De los que efectivamente nosotros estamos revelando en las declaraciones. ¿Listo? Entonces, eso es importante tenerlo presente. Esta es como resumiendo. El artículo 402 establece reglas claras de juego en lo que tiene que ver con la transgresión de unas actuaciones pues por parte de los administrados y unas consecuencias, ¿sí? Lo tocaba muy bien en la primera parte de la charla, la transferencia de los recursos. Es digamos, como la parte crucial de toda esta situación. Más allá del ámbito económico, más allá de la situación de pronto del cierre de los ciclos económicos, muy distinto es el tema de lo que tiene que ver con la generación de la caja, digamos, en el caso de las ventas, unas ventas a unos plazos, pues de verdad, muchas veces importantes, de 90, 100, 180 días. Ese tipo de situaciones es en el ámbito comercial. Pero desde el punto de vista tributario, lo hablábamos con un hecho generador y básicamente con unas fechas establecidas que los hace por lo general la entidad a través de algo que se llama el decreto de plazos, donde desde el mes de diciembre
conocemos en qué momento se van a hacer los vencimientos de las declaraciones, no solo para cumplir con el deber formal de la presentación, sino también para trasladar los recursos que hagan parte de ese impuesto. Entonces ya veíamos el tema de los impuestos directos y los indirectos. A su vez, digamos que en este tipo de situaciones, cuando nosotros tenemos esas declaraciones ya de IVA, digamos, como todo lo que tiene que ver con esa revelación del hecho económico, para nosotros eso es un título ejecutivo. Un título ejecutivo que presta un mérito, que presta un ejercicio de una acción a cargo del Estado, y eso pues lo hacemos a través del proceso administrativo de cobro, porque nos consideramos que en algunas de las situaciones que se pueden llegar a presentar frente a una comunicación enviada por la DIAN, en la cual ponemos de presente la existencia de obligaciones que tienen la connotación penal, siempre se tiende a confundir dos términos y dos procesos que efectivamente son totalmente independientes. Entonces vamos a centrarnos en una parte en lo que tiene que ver con la exigibilidad de la obligación. Esa exigibilidad de la obligación, como lo estábamos analizando, parte de la declaración privada del contribuyente, parte de la declaración de corrección del contribuyente, parte de un acto administrativo proferido por la administración, parte también de una sentencia. Todos esos, digamos que vienen siendo actos administrativos y básicamente cuando ya se encuentren en firme, se vuelven títulos ejecutivos sobre los cuales yo puedo ejercer la acción de cobro. La entidad como tal, pues digamos, garantiza este tipo de procesos, volvemos a las mismas reglas de juego, debido proceso y derecho de defensa, pues hace esa interacción con los administrados. Es un tema muy importante esclarecer o aclarar, perdón, que cuando estamos hablando de la intervención en lo penal, siempre lo hacemos en cumplimiento de un deber establecido en la norma, ¿sí? El deber de denuncia. Y cuando estamos hablando del ejercicio de la acción de cobro, dentro de un proceso administrativo de cobro, lo hacemos con base en las obligaciones que presentan los contribuyentes en sus declaraciones. Entonces, resumiendo, el proceso administrativo de cobro, basado en el artículo 823 y siguientes del Estatuto Tributario, es la facultad que le permite la ley o el legislador a la DIAN de buscar la satisfacción de las obligaciones que están en su administración por parte de sus deudores sin acudir a la jurisdicción ordinaria o a otro tipo de jurisdicciones. Esa es, digamos, la prerrogativa de cobro. Esa prerrogativa de cobro, pues, conllevaría en un proceso inicial con un mandamiento de pago. El mandamiento de pago, pues, básicamente es la expresión y formalización de la exigibilidad de la obligación. Yo los notifico, como tal, como entidad hacemos la correspondiente notificación y el contribuyente está en la posibilidad de, en el ejercicio de su derecho de defensa, de controvertir lo que dice la administración. Las excepciones principalmente aceptadas digamos que, y son taxativas del Estatuto Tributario para extinguir la obligación es el pago, ¿sí? Eventualmente pueden existir otro tipo de excepciones, pero pues, digamos, hace parte de otros escenarios. Ahora bien, el ejercicio de la acción de cobro, de acuerdo con las mismas disposiciones del Estatuto Tributario, yo las puedo hacer o desarrollar en 5 años, ¿no? Vamos a contar como un término lineal, pero esos 5 años pueden verse, digamos, como afectados por situaciones muy particulares. También están establecidas en la norma y es lo que tiene que ver con el conteo de los términos, algo que se asocia a lo que se llama comúnmente también con el término de suspensión del proceso e interrupción de los términos de prescripción. Dentro de eso, de pronto el más conocido por todos, pues es la notificación del mandamiento de pago. Esa notificación del mandamiento de pago no solo garantiza el debido proceso, sino también va a permitir el ejercicio del derecho de defensa del administrado. Y en ese orden de ideas, una vez notificado ese mandamiento de pago, la entidad vuelve a contar el término de 5 años para ejercer el ejercicio de la acción de cobro. Entonces, eso es una de las partes más importantes que de pronto vamos a poder tener para señalar con precisión la diferencia frente al ejercicio de la acción penal. ¿Listo? En segunda parte, cuando estamos hablando de esa denuncia penal siempre va a conllevar en poner en conocimiento de las autoridades competentes algunos tipos de actuaciones que posiblemente transgreden
o que vulneran el bien jurídico tutelado, ¿sí? Básicamente lo que dice el Código Penal. En el caso, digamos, del artículo 402, nosotros muy seguramente cuando recibimos una comunicación que dice oficio persuasivo penalizable, volvemos a lo mismo, reglas de juego claras, debido proceso y derecho de defensa, estamos informándole al contribuyente que existe en su momento obligaciones que están pendientes de ser atendidas o pendientes de pago, las cuales tienen una connotación penal. Este oficio persuasivo penalizable tiene una vía totalmente diferente al ejercicio de la acción de cobro. Pero, ¿en qué se van a identificar los dos? Que efectivamente el eximente de responsabilidad va asociado a la satisfacción de la obligación. Lo vamos a ver más adelante, cómo es que ese tipo de penal tiene una parte muy, muy importante para nosotros y poder definir una situación de regla clara en el ejercicio de esa acción. Cuando se envía ese oficio persuasivo penalizable, le estamos poniendo de presente como entidad a ese administrado la connotación, primero, del artículo 402 y se señalan, digamos, como las consecuencias. El artículo 402 tiene dentro de sus disposiciones, digamos, como pena, una pena privativa de la libertad. La idea de ninguna entidad, yo pienso, del Estado es llegar a ser una connotación de esos. Y si ustedes miran, esa es una consecuencia lógica a la cual llega, pues, básicamente en una etapa de juicio, pero no necesariamente tiene que ser el fin único de esa situación. Entonces, cuando nosotros estamos viendo que existe una comunicación, un mandamiento de pago, asociémoslo siempre a proceso administrativo de cobro. Cuando veamos un oficio persuasivo penalizable, tenemos que identificar con claridad que es una situación que es de connotación penal, ¿ok? Importante, frente al ejercicio de la acción de cobro, nosotros tenemos 5 años para poder ejercerla. Después de esos 5 años, si efectivamente no se logra la satisfacción del crédito fiscal, pues opera un fenómeno que se llama la prescripción de la acción, ¿sí? Hasta ahí uno podría decir, reglas claras, hicimos todo el esfuerzo, no pudimos ubicar, digamos, o facilitar esa satisfacción del crédito fiscal. Pero otro camino es el que nos lleva por la parte penal. El ejercicio de la acción tiene una fecha de prescripción de 13.5 años. Esa fecha de 13.5 años está por los mismos términos en los cuales se señalan las prescripciones en materia penal, que están asociadas al máximo de la pena. ¿Listo? Entonces, puede llegar y puede pasar en este momento que frente a mi situación y frente al análisis que yo tenga como tal de mi parte contable y muy, muy juicioso y ritualista, veo cuáles son las obligaciones que están a mi cargo. Hay unas que efectivamente pueden tener la prescripción de la acción de cobro, pero tienen vigente la acción penal, ¿sí? El oficio persuasivo penalizable viabiliza como un mecanismo para que nosotros, respetando ese debido proceso, podamos instaurar las correspondientes denuncias penales. ¿Ves? Esa es una situación clara. Muy seguramente, de pronto en algunos casos, cuando llega esta situación, esta comunicación, en retorno el contribuyente puede informar que es que la obligación se encuentra prescrita, perdón, la obligación o la acción de cobro se encuentra prescrita. De fondo ya encontramos cuál es la diferencia. Pese a que la acción de cobro se encuentre prescrita, la acción penal no. Entonces, por eso se da una continuidad en eso. Es importante, digamos, establecer esa serie de diferencias. La diferencia sustancial radica en la independencia en el ejercicio de la acción y su finalidad por parte de su titular. En el ejercicio de la acción de cobro, la DIAN en su calidad de acreedor busca el pago de la obligación. En el ejercicio de la acción penal, la DIAN en su calidad de parte pone en conocimiento de la autoridad competente la comisión o la conducta de un bien que vulnera, de una conducta que vulnera un bien jurídico tutelado. Entonces, ahí ya tenemos básicamente claridad frente a esos dos aspectos y por qué es importante en esta situación, digamos, desde el punto de vista de la administración tributaria, llegar como a esos consensos, transmitir esta información que nos parece demasiado útil, demasiado importante.
una de las situaciones que muy seguramente nosotros nos podemos ver asociados es a comunicaciones donde los contribuyentes muchas veces nos informan a nosotros que pues son muy ajenos a la situación, que consideraban que esas obligaciones se encontraban canceladas, que esas obligaciones pues básicamente estaban satisfechas y por lo tanto pues las habían perdido de vista. Es importante aclarar que la responsabilidad, y esto es muy claro porque también lo establece el legislador, la responsabilidad en la presentación de las declaraciones y en la revelación de esos hechos económicos está a cargo de una persona natural, que por lo general es el representante legal de las sociedades. ¿Listo? No quiere decir que en este tipo penal pues también no vayan a incurrir pues las personas naturales con profesiones liberales, porque efectivamente en virtud de esa libertad de empresa y el ejercicio económico se puede desarrollar de manera independiente sin necesidad de tener una empresa, este tipo de actividades, pero si efectivamente se encuentran grabadas, muy seguramente también van a caer en el tema del artículo 402. ¿Listo? Entonces, eso es un tema para nosotros muy importante para poder desligar lo que es ese proceso administrativo de cobro, desligarlo de las actuaciones o de las gestiones que efectivamente hace la entidad en el ejercicio de la acción penal. También, ¿qué miramos frente a esto? Hay unos cuestionamientos interesantes donde si uno puede decir cuáles son los casos que ha judicializado pues la DIAN. En ese orden de ideas, recordemos que hay un principio general de las normas que efectivamente este es impersonal y es de manera general en la aplicación de los principios de la norma. Cuando se habla del tipo penal del artículo 402, digamos que la entidad no va a tener una connotación, por así decirlo, como un sesgo de establecer si efectivamente se van a denunciar aquellos contribuyentes que se encuentren con unas actividades económicas o que efectivamente dependan de alguna región o simplemente, pues digamos que sea una connotación arbitraria, no, ni más faltaba. La idea es que en el cumplimiento de lo que dice la norma y en la verificación que hace la entidad previo a hacer la correspondiente denuncia, es que se estuviera respetando siempre ese debido proceso. Y por eso para nosotros básicamente es indispensable enviar y ponerle de presente al administrado ese oficio persuasivo penalizable. Y en materia general de aplicación, todas las obligaciones por concepto de impuesto al consumo, por concepto de impuesto a las ventas y las retenciones en la fuente